En lo más profundo de los bosques se alzaba una antigua hacienda envuelta en misterio y sombras. Su presencia imponente y desgastada por el tiempo evocaba un pasado oscuro que pocos se atrevían a explorar. La leyenda susurraba que en aquel lugar, conocido como la Hacienda de los Brujos, habían tenido lugar rituales macabros y pactos con el mismísimo diablo. Pero eso no era todo, se decía que un tesoro maldito, fruto de esos tratos infernales, yacía oculto en sus entrañas, esperando a ser descubierto por algún incauto aventurero. La historia comienza con un grupo de jóvenes intrépidos, seducidos por la promesa de riquezas y la emoción de lo desconocido. Decididos a desafiar los peligros que acechaban en la hacienda, se aventuran en sus terrenos prohibidos, ignorando las advertencias de los lugareños que temen sucesos sobrenaturales. Entre risas nerviosas y cámaras en mano, los jóvenes avanzan por los pasillos polvorientos de la hacienda, sintiendo cómo la atmósfera se vuelve más densa con cada paso. El aire está impregnado de un olor a humedad y decadencia, y las sombras parecen cobrar vida propia, acechando desde los rincones más oscuros. En su búsqueda del tesoro maldito, se topan con inscripciones en las paredes, antiguos símbolos que evocan el poder de la magia negra. La tensión aumenta conforme avanzan, y pronto se ven envueltos en una oscuridad que parece devorarlo todo a su paso. Pero justo cuando están a punto de rendirse, un susurro siniestro los llama desde lo más profundo de la hacienda, atrayéndolos hacia un lugar aún más oscuro y peligroso. Sin saberlo, han despertado fuerzas más allá de su comprensión, y el destino los arrastra hacia un abismo de horror y desesperación. ¿Lograrán escapar de la hacienda de los brujos con vida? ¿O serán consumidos por las sombras que acechan en su interior? Solo el tiempo lo dirá, mientras el susurro de la oscuridad sigue llamándolos hacia su perdición. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente nublada por el miedo, los jóvenes se adentran aún más en los recovecos de la hacienda de los brujos. Cada paso que dan parece llevarlos más cerca del abismo, mientras las fuerzas malignas que habitan el lugar los rodean con su presencia ominosa. En su búsqueda del tesoro maldito, se encuentran con indicios escalofriantes de los rituales oscuros que una vez se llevaron a cabo en aquel lugar. Velas consumidas, círculos trazados en el suelo y el eco lejano de cánticos profanos son solo algunas de las señales que los rodean, recordándoles la naturaleza maligna que habita en la hacienda. Pero mientras más se adentran, más se sienten atraídos por la promesa de poder y riquezas que el tesoro maldito ofrece. Las ansias de descubrirlo los consumen, cegándolos ante los peligros que los rodean y las advertencias que deberían escuchar. De repente, se topan con una puerta antigua, cubierta de símbolos oscuros y tallada con figuras demoníacas. Es la entrada a un lugar aún más prohibido, un lugar donde la oscuridad reina suprema y las almas perdidas susurran sus lamentos eternos. Con el corazón en la garganta, los jóvenes cruzan el umbral hacia lo desconocido, sin saber que han sellado su destino al hacerlo. En lo más profundo de la hacienda, el precio del poder se cobra con sangre y sufrimiento, y aquellos que buscan el tesoro maldito pueden encontrarse pagando un precio mucho más alto de lo que jamás imaginaron. ¿Qué horrores aguardan en el interior de la hacienda de los brujos? ¿Podrán los jóvenes escapar de las garras de la oscuridad antes de que sea demasiado tarde? La respuesta yace en las sombras que los rodean, esperando pacientemente su momento para revelarse. En lo más profundo de la hacienda de los brujos, los jóvenes se encuentran envueltos en una oscuridad palpable, una oscuridad que parece cobrar vida propia y devorar todo a su paso. Cada rincón de aquel lugar prohibido está impregnado de un aura maligna, y los corazones de los aventureros se llenan de temor ante lo desconocido que les aguarda. Mientras avanzan por los pasillos laberínticos, las sombras se retuercen y se contorsionan, como si estuvieran esperando el momento oportuno para atacar. Los jóvenes se aferran unos a otros, buscando consuelo en la presencia de sus compañeros, pero sabiendo en lo más profundo de sus corazones que están solos en aquel lugar maldito. De repente, un grito desgarrador rompe el silencio sepulcral, haciéndoles saltar de terror. Corren hacia el origen del sonido, temiendo lo peor, y se encuentran con una escena macabra, una figura encapuchada, rodeada de velas parpadeantes y portando un cuchillo ensangrentado. Es el líder de los brujos, el guardián del tesoro maldito, que ha despertado de su letargo para proteger lo que considera suyo por derecho. Con ojos llenos de locura, se abalanza sobre los intrusos, dispuesto a sacrificarlos en nombre de las tinieblas que le han dado poder. El terror se apodera de los jóvenes mientras luchan por sus vidas, enfrentándose a una fuerza que va más allá de su comprensión. La batalla entre la luz y la oscuridad se libra en aquel lugar maldito, con el destino de los aventureros colgando de un hilo. ¿Lograrán los jóvenes escapar de las garras del líder de los brujos? ¿O sucumbirán ante el poder de las tinieblas y se convertirán en víctimas más de la hacienda de los brujos?
La respuesta yace en la oscuridad que envuelve aquel lugar, esperando ser revelada a aquellos lo suficientemente valientes para buscarla. En medio del caos y la desesperación, los jóvenes luchan con todas sus fuerzas contra el líder de los brujos, cuyo poder parece imparable. Cada movimiento está cargado de ferocidad y determinación, mientras el destino de todos pende de un hilo en aquel lugar maldito. El líder de los brujos, poseído por una fuerza demoníaca, desata un arsenal de magia oscura contra los intrusos, envolviéndolos en llamas negras y sometiéndolos a tormentos inimaginables. Los jóvenes luchan valientemente, pero cada hechizo y cada conjuro los acerca más a su perdición. Justo cuando parece que todo está perdido, uno de los jóvenes tiene una revelación: el verdadero poder del tesoro maldito no reside en la riqueza material, sino en la fuerza de voluntad y el sacrificio necesario para resistir la tentación de la oscuridad. Con esa revelación en mente, los jóvenes unen sus fuerzas y enfrentan al líder de los brujos con un valor renovado. Con determinación y coraje, logran desarmarlo y despojarlo de su influencia maligna, liberando así la hacienda de la maldición que la atormentaba. Pero la victoria viene con un alto precio. Uno de los jóvenes, herido de gravedad en la batalla, se sacrifica para sellar definitivamente el poder oscuro que amenazaba con consumirlos a todos. Su valentía y su sacrificio no serán olvidados, y su espíritu quedará para siempre ligado a la hacienda de los brujos, recordando a aquellos que se aventuren en sus terrenos prohibidos el verdadero costo del poder. Con el amanecer, la hacienda de los brujos queda envuelta en un silencio sepulcral, mientras los jóvenes sobrevivientes se alejan, sabiendo que han vivido una experiencia que cambiará sus vidas para siempre. Y aunque el tesoro maldito permanezca oculto en las sombras, su verdadero valor reside en la lección aprendida y el precio del poder que nunca deben olvidar. Así concluye la escalofriante historia de la hacienda de los brujos, un lugar donde la oscuridad y la luz libraron una batalla épica, y donde el destino de aquellos que se atrevieron a desafiarla quedó marcado para siempre en las páginas de la historia. El sol se oculta tras el horizonte, sumiendo la hacienda de los brujos en la oscuridad una vez más. Los jóvenes sobrevivientes se retiran, exhaustos pero llenos de determinación, conscientes de que su lucha aún no ha terminado. Mientras tanto, en lo más profundo de la hacienda, un susurro siniestro resuena entre las sombras. El espíritu del líder de los brujos, derrotado pero no destruido, se alza una vez más para reclamar lo que cree que le pertenece. Con cada paso que dan los jóvenes, el poder oscuro de la hacienda de los brujos se fortalece, alimentado por la malicia y la codicia que habita en lo más profundo de sus paredes. Pronto, la oscuridad amenaza con devorarlos por completo, atrapándolos en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Pero entre las sombras, una luz de esperanza brilla débilmente. Los jóvenes, unidos por el lazo de su amistad y su determinación de hacer lo correcto, se preparan para enfrentarse una vez más al mal que acecha en la hacienda de los brujos. Con el corazón lleno de valentía, se adentran en las profundidades de la hacienda, dispuestos a luchar hasta el final por la libertad y la paz. Y aunque el camino que tienen por delante está lleno de peligros y desafíos, saben que juntos pueden superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Así, mientras la noche envuelve la hacienda en su abrazo oscuro, los jóvenes continúan su marcha hacia el corazón de las tinieblas, decididos a escribir su propio destino y liberar a la hacienda de la maldición que la atormenta. Mientras los jóvenes sobrevivientes se alejan de la hacienda de los brujos, un escalofrío recorre sus espinas al percatarse de que algo no está del todo bien. A pesar de la aparente calma que ahora reina en aquel lugar, pueden sentir la presencia de algo siniestro acechando en las sombras. De repente, un viento gélido comienza a soplar, agitando las ramas de los árboles y susurrando un lamento melancólico que hiela la sangre. Los jóvenes se detienen, con el corazón en un puño, mientras las sombras se alargan y toman forma ante ellos. De entre la oscuridad emerge una figura espectral, con ojos vacíos y un aura de malicia pura que los envuelve. Es el espíritu del líder de los brujos, el guardián del tesoro maldito, que ha regresado de entre los muertos para reclamar lo que considera suyo por derecho. Los jóvenes gritan de terror mientras el espíritu avanza hacia ellos, envolviéndolos en un abrazo helado que amenaza con arrastrarlos al abismo. Se dan cuenta demasiado tarde de que su victoria fue efímera y que la oscuridad que habita en la hacienda es más poderosa de lo que jamás imaginaron. Con un susurro malévolo, el espíritu de los brujos proclama su venganza, condenando a los intrusos a vagar por la hacienda de los brujos por toda la eternidad, como guardianes de su tesoro maldito. Sus almas se funden con la oscuridad, y en un instante, desaparecen en la niebla espesa que envuelve aquel lugar maldito. El sol se oculta tras el horizonte, sumiendo la hacienda en la oscuridad una vez más, mientras el eco de los lamentos de los jóvenes se desvanece en el aire.
La historia de la Hacienda de los Brujos queda sellada en la eternidad, como una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar las fuerzas de las tinieblas. Y así, la leyenda de la Hacienda de los Brujos continúa, atrayendo a nuevos aventureros hacia su destino macabro, ansiosos por descubrir los secretos ocultos en sus terrenos prohibidos. Pero que aquellos que se aventuren en sus profundidades recuerden siempre el precio del poder y la oscuridad que aguarda en las sombras, esperando pacientemente su próxima víctima.